todo este temporal de lluvias, la cercanía de los huracanes, el paso de los mismos, nos conlleva estar siempre preparados y qué mejor para entender cómo podemos estarlo con las medidas preventivas durante el temporal que con la ayuda de alguien que sabe más de este tema. Por eso sumamos a la conversación al ingeniero Genaro Anita, maestro de gestión de riesgos y protección civil, que nos acompaña esta mañana. Muchísimas gracias, ingeniero. Y preguntarle primero, ¿cuál sería el punto más importante a considerar para aquellos que habitan cercano a zonas de riesgo, aquellos que saben que con cada año y las lluvias, como mínimo su calle se va a encharcar? ¿Hay algún paso importante que siempre hay que considerar para este temporal de lluvias? ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. ¿Qué tal, Francisco? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Pues sí, precisamente en esta temporada de lluvias, de inundaciones y de huracanes, lo más importante y en primera instancia pues es estar precisamente alertados, comunicados, escuchando precisamente el llamado de las autoridades de protección civil en la situación, en los lugares donde nos encontremos, ¿no? Cada una de ellas pues siempre va a ser diferente. Podemos estar en las costas, podemos estar al lado de una montaña, en un embalse de un río, entonces las condiciones serán diferentes. Por eso es importante primero también reconocer el lugar en donde nos encontremos. La medida más importante y preventiva pues no es estar en estas zonas de riesgos. Sabemos que es muy difícil muchas veces, entonces la comunicación y estar alerta, ese es el principal. Una vez que se presente o que se encuentre ya en una zona de riesgo, pues hay que tomar otras medidas, como por ejemplo almacenar o en un lugar seguro nuestros documentos, agua, alimentos, para el caso que se presente una contingencia, pues tener a la mano pues estos implementos, el radio, y también pues ya con nuestros teléfonos inteligentes tenemos comunicación directa con las autoridades y con los medios de comunicación que nos darán aviso de lo que esté sucediendo día con día, ¿no? Cuando se presenta la inundación o el encharcamiento, también es importante pues ya no salir, no cruzar estas, vamos a decir, avenidas, como estamos observando, ya que las corrientes son muy fuertes, ¿no? Desafortunadamente pues han fallecido personas por el simple hecho de que ven una corriente de agua de 20 o 30 centímetros, creen que es seguro cruzarla, y pues no, es una fuerza muy impresionante y puede ser arrastrada a las personas y cuanto más los niños, ¿no? Aún así, si tenemos encharcamientos, es muy peligroso, ya que podemos contar con alcantarillado que esté abierto, con socavones precisamente que se hayan formado y caer en ellos. También otra medida precautoria es pues no tocar los postes de energía o cualquier otro poste, porque estos pues pueden tener energía eléctrica y causar pues hay una descarga, ¿no? Y pues tener consecuencias fatales, ¿no? También muy importante, si sabemos que estamos en un área de riesgo, ubicar nuestro refugio temporal más cercano y en todo caso pues dirigirnos a él. Esto es más adecuado cuando se presenta un huracán, ¿no? También utilizar automóviles en zonas inundables. A veces nos creamos una falsa expectativa de seguridad porque tenemos el vehículo y vemos un encharcamiento, lo queremos cruzar y quedamos atrapados, ¿no? Hay que quedar ahí, pero muchas veces estos encharcamientos comienzan a crecer por avenidas precisamente de corrientes de agua, y entonces al quedar atrapados peligra o puede peligrar nuestra vida, ¿no? En forma general, pues podríamos decir eso: si está la tormenta, es mejor guarecerse en nuestras viviendas si es que no existe un riesgo inminente, y evitar pues salir hasta que precisamente las autoridades pues nos puedan brindar el apoyo correspondiente. Cada año, ingeniero, algo que también levanta un poco de polémica, y dijimos un poco, pero pues debe ser mayor la magnitud de la misma, es esto que pasa justamente cuando vienen las inundaciones en zonas urbanas. Acusan que las alcantarillas están llenas de basura, que no se hicieron los desasolves correspondientes o que los propios canales no están liberados. Pero otros agregan que también mucho tiene que ver cómo se va estrangulando el paso, digamos, natural del agua, porque esta siempre va a buscar su cauce. Aquí, ¿dónde radica justamente la, digamos, fórmula para poder evitarlo? ¿Sí tiene mucho que ver la limpieza de alcantarillas y todo el drenaje pluvial, o hay que mejor planificar las ciudades porque parece que siguen construyendo donde el agua pasa y pasa con ganas? Creo que precisamente son las dos variables. Como yo comento, tenemos una fórmula que PC es igual a PC, o sea, participación ciudadana es igual a protección civil. Y ciertamente en el diseño urbano, en muchas ciudades, el sistema de drenaje y de alcantarillado pues no es dual. ¿A qué me refiero? O sea, en algunos países o en algunas ciudades tenemos drenaje pluvial, que
y el otro que es el drenaje municipal o de aguas negras, ¿no? Aquí se combina, ¿no? Se combina, los diámetros realmente no son grandes, estamos hablando de 30 centímetros, que en el caso de aguas negras pues es suficiente, pero en caso de una lluvia, ya hablando de 20 milímetros, que son 20 litros de agua en un metro cuadrado en una media hora, ya es una cantidad ya importante que no alcanza a desaguar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por una parte, pues sí, si se desasolva, si tenemos ahí, las medidas preventivas antes de la temporada, pues podemos tener estos drenajes, pues vamos a decir, sin obstrucción. Sin embargo, una lluvia, pues ya que sea de moderada a fuerte, pues esto lo va a obstruir, ¿no? Va a comenzar la inundación. ¿Y qué se tiene que hacer? Pues esperar a que poco a poco comience a drenar. A veces cuando comienzan las primeras lluvias, vamos a decir que estas van a arrastrar basura, van a arrastrar otro tipo de implementos que van a obstruir el drenaje. Y bueno, ahí sí es necesario utilizar estos equipos hidroneumáticos, las brigadas con malacates, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues, como te comento, son las dos formas, ¿no? Una, en la mayoría de las veces no tenemos un diseño para poder desaguar esta gran cantidad de agua con drenaje pluvial, y la otra pues también, ¿no? La cantidad de basura, que además a veces ni se necesita mucho, ¿no? Con 3 bolsas de plástico podemos tapar un alcantarillado y con eso empezar a provocar un encharcamiento y una inundación. Y me imagino que también aquí cuenta mucho y es importantísimo el tener actualizados los atlas de riesgo. Algunos municipios tienen, algunos ni siquiera conocen la existencia de los propios. Debe de ser un poco más obligatorio que los atlas de riesgo se tengan contemplados y sobre todo actualizados en las zonas urbanas. Sí, de hecho, dentro de la Ley General de Protección Civil, en el caso a nivel federal, en el caso de varias ciudades, como la Ciudad de México, en su Ley de Gestión Integral de Riesgo, sí lo tiene estipulado, la generación y la actualización de los atlas de riesgo, ¿no? Existe un atlas nacional de riesgo que, bueno, pues sí es de gran ayuda, pero sin embargo cada municipio debe de contar con su atlas de riesgo, ¿no? Actualizado. Hace 10 años hubo sí un apoyo importante por parte de la SEDOTU, en donde se comenzaron a generar con una parte del presupuesto del gobierno local y otro del gobierno federal. Entonces, estamos realmente trabajando con esos atlas de riesgo la mayoría de las veces, ¿no? De hace 10 años, cuando las condiciones sabemos que cambian por el desarrollo urbanístico, por el cambio climático, por el crecimiento poblacional, etcétera. Y estos atlas pues realmente son una herramienta, ¿no? Yo comento que son una herramienta muy importante en donde, como cualquier ciudadano, pues debemos de consultar. El simple hecho de que cuando vayamos a comprar una vivienda o rentar o irnos a vivir a un lugar, pues es importante poder consultar el ATLAS para saber el tipo de suelos, si hay inundaciones, si hay sequías, etcétera, etcétera, por lo menos para saber, como decimos, ¿no?, en qué nos vamos a afrontar, ¿no? Y pues sí es una herramienta no solo para las autoridades, sino para toda la población. Vaya que son consejos que parece que no se toman en cuenta, pero son hasta con un apego al sentido común bastante lógico. Ingeniero, muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar esta mañana y sobre todo pendientes de posibles nuevos espacios donde nos pueda acompañar para seguir hablando más sobre estos temas. Que tenga excelente día. Al contrario, muchas gracias y buena semana a todos.